Di su nombre. Hemos visto un estallido de odio hacia los judíos en Occidente este año, un odio de una magnitud que no habíamos presenciado en nuestra vida. Personalmente creo que esto, de hecho, es una bendición, muy parecido a lo que fue el 7 de octubre. Hola, soy Daniel Simán y estás viendo Straight Up en JNS Televisión desde Jerusalén, Israel. Seguro varios se preguntan por qué yo, y también muchos israelíes, creemos que aunque el 7 de octubre fue horrible, terminó siendo afortunado para nosotros. El ataque sorpresa de Hamás en realidad arruinó el plan iraní que pretendía atacar a Israel simultáneamente en 7 frentes. Al hacer esto, Hamás permitió que Israel se reagrupara y moviera lentamente sus fuerzas para luego desmantelar sistemáticamente los elementos que buscaban aniquilarnos. Pasa lo mismo con el odio hacia nosotros, los judíos, ahora. Es un recordatorio brutal y necesario para quienes se han vuelto cómodos y han olvidado el pasado, como los judíos de Hollywood en los Emmy, recibiendo aplausos por condenar a Israel e ignorando la historia tras ellos. Como muchos judíos, ellos siempre recordarán el Holocausto como un momento clave, especialmente durante conmemoraciones y servicios memoriales. No es muy amable de parte del mundo hacer eso. Es un gesto tan importante para conmemorar a los judíos. Desafortunadamente, muy pocos mencionan a los judíos que fueron liberados de los horrores de los campos de concentración al concluir la Segunda Guerra Mundial, y buscaron regresar a lo que pensaban que eran sus hogares en Polonia y otros países de Europa del Este. ¿Cuántos de ellos fueron masacrados por sus antiguos vecinos? Sabes, solo comprender esto, el hecho de que apenas unas semanas después del Holocausto, los judíos todavía enfrentaban pogromos asesinos, como lo habían hecho durante años antes de la Segunda Guerra Mundial. Muchos de los sobrevivientes realmente no tenían a dónde ir. Buscaron refugio en los campos construidos por los aliados, a veces en las mismas instalaciones, los campos de exterminio donde habían estado prisioneros y donde vieron a sus seres queridos ser torturados y asesinados por los nazis. Mientras esto sucedía, los británicos, que habían abierto las puertas de la Eretz Israel obligatoria a decenas de miles de migrantes árabes de países que habían apoyado a Hitler durante la guerra, impedían violentamente la entrada de refugiados judíos. Incluso negaron la entrada a judíos que sufrieron pogromos en países árabes como Irak y Libia en esos años. Incluso encerraron a sobrevivientes del Holocausto que buscaban refugio en la tierra de Israel tras alambradas en campos de Chipre. Las mismas naciones que ahora presumen su diversidad al recibir a millones de migrantes musulmanes en sus países y que premian a los terroristas dándoles una nación, una vez se negaron a mover un dedo por los judíos que huían de la persecución nazi antes de la guerra, condenándolos a la muerte. Nosotros, los judíos, siempre estuvimos sujetos a sus caprichos. Nunca les importamos, salvo cuando les convenía para sus ceremonias conmemorativas. Complacerlos solo invita al desprecio. Yo prefiero enfrentar los boicots de la Unión Europea, la amenaza del castrado español de lanzarnos una bomba nuclear, el ostracismo del Festival de la Canción Europerversa y las condenas histéricas de la Liga Árabe antes que soportar otro homenaje vacío a nuestros niños asesinados. Siempre han tenido un problema con los judíos, a veces inventado, a veces una proyección de sus propias perversiones. Éramos débiles, indefensos, a merced de reyes, principados y la supuesta buena voluntad de los demás. Pero eso ya no es así, y para muchos eso los vuelve locos. Nos acusan de atrocidades y horrores, fantasías nacidas de sus propias mentes retorcidas. Nos acusan de lo que ellos mismos han hecho o harían si tuvieran la oportunidad o si estuvieran en nuestro lugar. Se inclinan y adulan a los regímenes árabes, dictaduras disfuncionales, corruptas y violentas. Países árabes que controlaron Judea, Samaria y Gaza durante 20 años y nunca consideraron crear un Estado palestino. Ellos mismos se negaron a aceptar a los habitantes de Gaza porque todos han tenido la experiencia de la violencia y la traición de los gazatíes. La Organización de las Naciones Unidas realizó un servicio conmemorativo, un homenaje en honor al carnicero de Teherán, el presidente Raisi de Irán, tras su muerte el año pasado. Esto mientras aprueban innumerables resoluciones condenando a Israel. La Organización de las Naciones Unidas abraza a Yolani, el carnicero del Estado Islámico de Irak y Siria en Siria, honran a tiranos y se arrastran ante terroristas. Todo esto mientras se ahogan en yihadistas cataríes y dinero de la hermandad musulmana.
Reconocerán a una entidad despiadada y asesina que violó todos los acuerdos y compromisos, pero boicotearán a judíos elegidos democráticamente solo por atreverse a hablar de Judea y Samaria o de la Biblia y de nuestra tierra ancestral. Aquí hay un mensaje para las minorías indígenas en Canadá, España, Australia y colonias francesas en África y Sudamérica. Durante años protestaron y buscaron reconocimiento de su difícil situación de forma honorable, esperando ser reconocidos como Estado. Quizá deberían actuar como los árabes de Gaza y Judea y Samaria, usando violencia y asesinatos. A ello le funcionó. Por supuesto, ustedes no tienen 57 países musulmanes ni 1.000 millones de musulmanes respaldando sus reclamos. Los países occidentales no se exigirían la moderación que nos imponen al único país judío. Y luego está este espectáculo, el actor español Javier Bardem y otros bufones de Hollywood, envueltos en cufillas, mostrando pines de manos ensangrentadas, usando el escenario de los premios MA para declarar su apoyo a una Palestina libre y a la llamada resistencia. Autosuficientes, presumiendo de virtud, no son ilustrados, son malvados por su propia ignorancia. Estas son fotos de trabajadores agrícolas tailandeses de las comunidades agrícolas alrededor de Gaza que fueron asesinados por Hamás el 7 de octubre. ¿Los trabajadores tailandeses oprimieron a alguien? ¿Eran ocupantes? No eran soldados, no eran colonos. Eran obreros enviados a Israel para trabajar y mantener a sus familias. ¿Crees que Bardem y su gente entienden lo que están celebrando? Saben que este pin que muestran en el pecho proviene de este incidente donde, hace 20 años, esta semana, decenas de civiles árabes que vivían libremente en Ramallah lincharon a 2 soldados israelíes que tomaron un camino equivocado y terminaron en su pueblo? Uno de muchos incidentes similares que han vivido los israelíes por años. Nunca ha ocurrido algo así a los árabes que están en zonas judías. Pero estos valientes actores animan a la turba linchadora con su apoyo. ¿Bardem siquiera sabe cómo llaman los árabes a su país? España, Andalucía, Andalucía, no España. Porque los musulmanes, ellos una vez fueron ocupantes, colonizadores de la tierra. Para ellos por siempre es Dar al-Islam, territorio islámico. Ellos lo ven como tierra robada, así como ven Tel Aviv, Haifa, Jerusalén y cualquier ciudad en Israel. Los imbéciles de Hollywood dicen que no trabajarán con personas que apoyan el genocidio. ¿A quién demonios creen que están apoyando ahora? Angelina Guire fue una cuidadora filipina que trabajó en Israel. Ella se quedó en una comunidad judía cerca de Gaza cuando fue invadida por Hamás el 7 de octubre. Todo esto para proteger a la mujer discapacitada que estaba bajo su cuidado. Hamás la torturó y la asesinó. Ella no era sionista ni ocupante, solo una mujer haciendo su trabajo con dignidad y compasión. Cuando Bardem o alguno de los actores sentimentales de Hollywood ha hecho algo así, ha mostrado compasión genuina o se ha comportado con dignidad. Y aún así apoyan a quienes la asesinaron. Se grabaron en redes sociales posando como héroes, pero no lo son. Son farsantes autocomplacientes, empapados en su propia grandeza teatral, tratando desesperadamente de hacerse relevantes, de encontrarle sentido a su existencia vacía, patética y a menudo moralmente depravada. Y luego está Joshua Lyoto Molal, un estudiante africano negro de 20 años de Tanzania. Vino a Israel a aprender técnicas agrícolas y mejorar la vida en su aldea africana. Él tampoco era un ocupante ni un colonizador, no era blanco, no era privilegiado, europeo ni sionista. Era un joven estudiante africano negro que quería lograr algo en la vida. Nada de eso importó el 7 de octubre. Hamás lo secuestró, lo torturó y lo asesinó frente a las cámaras. Le dispararon una y otra vez, gritando Allahu Akbar en un frenesí de sed, de sangre y alegría. Este hombre llegó a Israel para aprender a ayudar a su comunidad agrícola. Él vino a estudiar agricultura con los mismos israelíes que por años mostraron compasión hacia Gaza. Israelíes que trasladaban niños de Gaza a hospitales en Israel, las mismas personas que fueron masacradas con él. Y Occidente, los estudiantes, los académicos, los activistas, alguno de ellos menciona su nombre, condena su asesinato despiadado, pondrán excusas y lo llamarán resistencia. Invocarán la justicia, Black Lives Matter, derechos gay, consignas vacías de una civilización que se pudre en la decadencia moral. Joshua Lyoto Molal, ¿di su nombre? Bardem.
Los académicos de Hollywood en Occidente y los islamistas solo difunden odio y animosidad contra los judíos. No hay nada nuevo aquí, es la misma historia de siempre, solo que reempaquetada para el mundo moderno. Las tácticas han evolucionado, las plataformas han cambiado, pero el odio sigue siendo el mismo. Muchos judíos han olvidado lo que hemos soportado por generaciones. Una vez más, algunos creen que si niegan quiénes somos, suavizan su identidad o cambian su presencia, serán aceptados. Serán respetados, pero los agresores, ellos nunca preguntan qué tipo de judío eres. No les importa por quién votaste o cómo rezas. Para ellos todos somos iguales. Todos somos judíos. Así como Hamás asesinó a hombres, mujeres, niños, laicos, religiosos, de izquierda y derecha, quienes odian a los judíos harán lo mismo contigo. Porque ante sus ojos, al igual que nosotros los sionistas, tú no eres más que un judío sucio. Bueno, para dar seguimiento a mi introducción de hoy, vi un artículo interesante de Mika Dancing. Miguel es abogado en Israel y exsoldado de las Fuerzas de Defensa de Israel, además de ex policía de Nueva York. Soy amigo de Mika en grupos de WhatsApp desde hace tiempo y nunca supe que fue policía. Escribe para varias publicaciones sobre Israel y antisemitismo. Fue presidente de Stand With Us en San Diego y es miembro de la Junta Nacional del partido Karut. Miguel Shana Tova Hatima Tova, gracias por acompañarnos hoy. Shana Tova, Hatima Tova, para ti y para todos con los que trabajas. Y que tengamos un año de paz y que todos nuestros rehenes regresen, que nuestro ejército esté a salvo pronto. Amén. Entonces escribiste un artículo para el Jewish Journal hace solo unos días, fue 1 o 2 días antes de Rosh Hashanah, en el que hablas sobre la guerra de la Organización de las Naciones Unidas contra Israel y el uso o mal uso del término genocidio. ¿Puedes darnos algunas ideas sobre ese artículo? Gracias de nuevo por invitarme. Entonces, primero que nada, este hallazgo, entre comillas, de la Comisión de Investigación de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas de que Israel está cometiendo genocidio, por así decirlo, en Gaza, debe entenderse en el contexto del ataque general de la Organización de las Naciones Unidas contra Israel. Y ese es un ataque que, francamente, cualquier ser consciente que preste atención a la historia de los últimos 75 años de la Organización de las Naciones Unidas debería poder reconocerlo, ¿verdad? Esto, ya sabes, nos remonta al famoso dicho de nuestro primer embajador ante la Organización de las Naciones Unidas, ya sabes, que fue Abba Eban, que decía que si Argelia, ya sabes, presentaba una resolución en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas que la tierra es plana y que Israel la aplanó, se aprobaría con 159 votos a favor, 6 en contra y quizá 10 abstenciones. Algo así era su broma. Detrás de esa broma había mucho significado. Y desde entonces hemos visto en el revoltijo de organizaciones de la Organización de las Naciones Unidas, ya sea la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y sus diferentes versiones, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y su ataque al patrimonio, la historia y la identidad judía en la tierra de Israel, afirmando que lugares como el Muro Occidental no son sitios judíos, sino estrictamente islámicos, o la UNRWA, donde tenemos una organización de refugiados de la Organización de las Naciones Unidas única que está dedicada solo a los árabes que fueron desplazados durante la Guerra de Independencia de Israel en 1948. Que todos se olvidan de recordar que ellos causaron y comenzaron, hasta la propia Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas que emitió esta supuesta determinación de genocidio. La abrumadora agenda de la Organización de las Naciones Unidas y de todas estas organizaciones ha sido atacar a un solo país, y ese es Israel, tanto que las condenas a Israel, ya sea en la Asamblea General o en la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, igualan a las condenas de todos los demás países del mundo entero, ¿verdad? Así que un país con aproximadamente el 0.01% de la población mundial representa más de la mitad de las condenas y la atención, ya sabes, que la Organización de las Naciones Unidas se supone que debe tener para 210 estados o países. Y mi punto en mi artículo no es solo señalar, y podemos analizarlo parte por parte sobre por qué llamar a esto un genocidio es absurdo. Empezando primero y ante todo con el hecho de que este es el primer, entre comillas, genocidio en la historia, donde la parte que supuestamente es la víctima del genocidio controla cuándo termina la acción, ¿verdad? A los judíos no se les dio ninguna opción. No había nada que los judíos pudieran hacer durante la Segunda Guerra Mundial, cuando ocurría el Holocausto, para detener su propio asesinato en masa, su propio genocidio, ¿verdad? No hubo condiciones. Los nazis no dijeron a los judíos,
Si ustedes, si hacen X, Y, Z, las matanzas paran, ¿no? Cuando los armenios estaban siendo víctimas de genocidio por parte de los turcos durante la Primera Guerra Mundial, de nuevo, el Imperio Otomano no les impuso a los armenios ninguna condición como liberar cierto número de rehenes, hacer X, Y y Z, entregar sus armas, y entonces las matanzas se detienen, ¿verdad? En Ruanda, en los horribles 100 días de genocidio de los Tutsis por parte de los Hutus en Ruanda, durante la locura frenética de asesinatos que ocurría allí, donde unos 700,000 Tutsis fueron asesinados, los Hutus no ofrecieron ninguna información a los Tutsis sobre qué podían hacer aparte de morir. Todas estas organizaciones o todos estos pueblos estaban indefensos en cierto sentido, porque no tenían manera de prevenirlo o detenerlo. Y lo que estás diciendo aquí es muy cierto sobre que si jamás libera a nuestros rehenes, todo lo que tenían que hacer durante 2 años era eso. Y nosotros, bueno, habría presión dentro de Israel para que detuviéramos el asalto. Nosotros, primero que nada, eso es muy cierto, pero lo hemos dejado muy claro. Hay dos condiciones, ¿verdad? Nosotros, siendo Israel, lo hemos dejado muy claro desde el día en que empezó esta guerra. Hay dos condiciones para terminar la guerra: que Hamás se desarme y renuncie al control y uso de la Franja de Gaza como base para atacar a Israel, y también liberar a los rehenes. Esas acciones están completamente bajo el control de Hamás, completamente bajo el control del órgano de gobierno de la Franja de Gaza. Siempre han tenido el poder de terminar la acción y la lucha, ¿verdad? Puedo agregar, discúlpame por interrumpir, puedo agregar otro punto a esto. En cualquiera de los genocidios reales en el mundo, la población que estaba siendo asesinada y víctima de genocidio no fue la que inició un ataque contra el otro lado. Y aquí es la primera vez que tienes una situación en la que nosotros, en una guerra de autodefensa, estamos siendo acusados de algo de lo que ningún otro país ha sido acusado. Una vez más, hay leyes para el resto del mundo y una forma diferente en que estas leyes se aplican al pueblo judío. Exacto, es fundamental entender el contexto general de esto. Ese contexto son los esfuerzos constantes por demonizar y aislar a Israel y a los israelíes, ¿cierto? Y a los judíos en general, ¿no? Debemos entender que no es la primera vez que se usa genocidio para referirse a Israel. Francamente, era tan ridículo que daba risa. Antes de la masacre del 7 de octubre y la respuesta de Israel a esta, que no se mantenía dentro de la sociedad educada. Así que los extremistas anti-Israel han estado así por más de 30 años. Si miras la literatura y la historia de los intentos de aplicar el término genocidio, Israel ha estado afirmando que lo que Israel ha estado haciendo con respecto a los árabes palestinos es un genocidio. Y por supuesto, eso no ganó ningún apoyo real en el mundo civilizado, porque es simplemente ridículo ver que en 1948, según los propios números de la Organización para la Liberación de Palestina, había 1.100.000 personas que se identificaban en ese momento como árabes palestinos o estaban a punto de identificarse como árabes palestinos. Y según sus propios cálculos y afirmaciones, hoy hay 11 millones de personas que son descendientes de ese 1.100.000, ¿verdad? Entonces, y en Gaza, por ejemplo, cuando Israel tomó el control de Egipto sobre la Franja de Gaza al final de la guerra de los 6 días, había entre 350,000 y 400,000 personas en Gaza, gazatíes, ¿verdad? Y ya sabes, según todos los informes, justo antes del 6 de octubre de 2023, había aproximadamente 2.2 a 2.3 millones de gazatíes. Así que ese tipo de explosiones demográficas, básicamente, ya sea que lo veas desde el 48 o desde el 67, nunca cuadraron en la mente de nadie con genocidio. Por eso la acusación no se mantuvo. Ahora, con una guerra que muchos ven por primera vez en Occidente, se nota lo brutal y horrible que es, y cómo los civiles mueren, sobre todo en conflictos urbanos. Un enemigo que no lleva ningún uniforme y que solo se pone uniformes, como escribí en mi artículo, para su macabro intercambio de rehenes. Ya sabes, ceremonias. Mueren civiles. Y hay miles y miles, en realidad millones y millones de personas viendo en sus TikToks y en sus feeds de Instagram videos de la guerra que nunca antes habían visto, incluso cuando sus países han participado en esas guerras. Así que el chico británico promedio o el chico estadounidense promedio no estaba viendo videos diarios de los horrores de la guerra cuando su gobierno estaba luchando para eliminar a Estado Islámico de Irak y Siria en Raqqa o Mosul, ¿verdad? Cuando luchaban en Afganistán o Irak, no veían esas cosas ni aparecían en sus redes.
No salían en sus redes porque no había agenda para demonizar a Estados Unidos o Gran Bretaña por esas guerras. Ahora aparecen redes por una agenda para demonizar a los judíos. Y eso es lo más peligroso de esto, porque en el momento en que llamas genocidas a un grupo de personas y logras que suficientes personas lo crean y luego quieres aplicarlo a personas como nosotros que decimos, espera un segundo, este término no aplica aquí. Nos llamas negadores del genocidio, ¿verdad? Así es. Entonces nos conviertes en objetivos valiosos. Como mínimo, nos conviertes en objetivos valiosos para el aislamiento, para la eliminación de la sociedad educada en términos de pertenencia a grupos, de trabajar con nosotros, de colaborar con nosotros, por ejemplo, en la academia o en películas. En el peor de los casos, haces que sea aceptable que la gente nos mate. Y hacia allá se dirige esto, y eso es lo que lo hace tan peligroso. No sé si va para allá. Creo que ya llegamos. ¿Mencionaste eso? Has visto ataques contra judíos en el mundo, ¿verdad? Usan la excusa no porque no les gusten los judíos, sino por Israel. De repente, cada persona judía, sin importar cómo se presente o lo que diga, está conectada con Israel. Son judíos y se les considera culpables sin importar quiénes sean. Y menciono esto porque es importante para aquellos judíos que creen que si simplemente tienen otras creencias o se oponen a Israel, se librarán de este tipo de antisemitismo o de odio hacia los judíos, que es lo que realmente es. Y lo intento, y también lo digo en el monólogo. Los mismos israelíes que constantemente estaban ayudando a los gazatíes, tratando de apoyarlos, a los gazatíes no les importaba. Cuando llegó el día en que decidieron aniquilarnos, no les importó nuestras posturas previas. Para ellos, solo éramos judíos. Mira, no podemos hablar sobre cuántas personas en Gaza creen en la perspectiva de Hamás. Personalmente, creo que ese número hoy también ha cambiado mucho. El 6 de octubre de 2023. Así como el número de personas en diciembre de 1941 que creían en la visión del Japón imperial para el mundo probablemente era muy diferente al número de personas al final de 1944 en Japón que creían en esa visión. Después de que Japón, Tokio y tantas ciudades en Japón habían sufrido tanto, el pueblo japonés como colectivo estaba sufriendo terriblemente por las decisiones que su gobierno tomó en esa guerra. Pero eso no cambia el hecho de que hay un gran porcentaje, no podemos saber exactamente cuánto, de gazatíes que creen lo mismo que Hamás y lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Y tenemos que, francamente, sería suicida de nuestra parte actuar como si ese odio, ese rencor y ese deseo de cometer asesinatos en masa no existiera al otro lado de esa frontera. Sería como si Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial ignorara las razones del Japón imperial para actuar, ¿no? Nadie espera eso de ningún país. No sé por qué se espera que Israel lo haga, salvo por un doble estándar. Pero creo que, ya sabes, este tema del genocidio tiene que verse en el contexto de una calumnia de sangre. Correcto, y tiene que ser así, y no importa. No pueden decirnos a nosotros como judíos que entendemos nuestra historia que, ustedes solo están metiendo la cabeza en la arena. ¿No ves cuántas personas te acusan y lo creen? ¿Sabes? Eso es como decirme a mí, como judío en la Inglaterra medieval, en el siglo XII, que porque todo un pueblo creía que mi gente gusta de usar la sangre de niños pequeños para nuestro matzah o nuestros pasteles de Purim, entonces debe ser verdad. ¿Sabes? No usamos sangre de animal en nuestra comida porque no es kosher. Ahora me dices que usamos sangre humana y quieres que lo creas solo porque un gran grupo de personas ha creído en esa tontería. No. Llámame negador del genocidio si quieres. Puedes demonizarme por mis perspectivas sobre esto, pero voy a presentar los hechos, ¿de acuerdo? Y los hechos están documentados. Y por eso también escribí ese artículo, porque realmente quiero exponer los hechos. Y esta Organización de las Naciones Unidas, sabes, la comisión de investigación de principio a fin fue defectuosa, corrupta y sin fundamento. Es fundamental entender eso. Estoy dispuesto a hablar de esos puntos contigo, pero la gente debe comprenderlo. El mayor daño que puede causar, y como judío e israelí, me preocupa principalmente el daño hacia mí y mi gente. Puede ser la capacidad de las personas para defendernos. Pero, como ciudadano del mundo y abogado, me preocupa que simplificar y eliminar el sentido común en la definición de genocidio, presentada por la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, sea un peligro para el mundo.
Es un peligro. Hace imposible realmente determinar qué es un genocidio, procesar genocidios y también al mismo tiempo entender qué es una guerra defensiva y cuáles son las reglas de la guerra, ¿verdad? No podemos mantener las reglas internacionales de conducta a menos que sepamos cuáles son. Y si le vas a decir a países como Israel que esto es solo un objetivo cambiante que no tiene relevancia, entonces ¿por qué alguien lo respetaría? Absolutamente. Es la misma razón por la que tenemos el debido proceso y leyes, porque la gente necesita saber cuáles son las leyes y qué se requiere para cumplirlas y mantenerse del lado correcto de la ley. Y cuando se les acusa de romper la ley, necesitan tener confianza en que realmente habrá un tribunal verdadero, no un tribunal simulado, que va a decidir si se rompió la ley o no. Y el tema de Israel y la acusación de genocidio descarta eso. Exacto. Todo esto debilita el concepto original de las Naciones Unidas tras la Segunda Guerra Mundial, que era mejorar el mundo. Y en lugar de exigir a los países que querían ser miembros de esto, que cumplieran con ciertos valores que Occidente sostiene, y después de la Segunda Guerra Mundial vimos lo importantes que son estos valores. Occidente de alguna manera cedió. Y gradualmente, hoy tienes una mayoría de países que no comparten los valores occidentales, no defienden los principios, ni siquiera de la guerra moderna. Respaldan a Hamas, que cuenta con el apoyo automático de 57 países musulmanes que avalarán cualquier acción suya. Y en lugar de que Occidente les haga frente, hemos llegado a un punto en el que ahora están cediendo ante ellos. La Unión Europea cree que de alguna manera podrá apaciguarlos dándoles por su ataque a Israel, reconociendo su estatus de Estado. Es como si no hubiéramos aprendido nada de la historia. No ha cambiado nada. En la Organización de las Naciones Unidas lo importante es la aritmética, no los hechos, la moralidad ni el derecho internacional. Y esa aritmética es, ya sabes, la coalición de estados islámicos y sus socios en dictaduras de todo el mundo, ¿verdad? Los países democráticos son una minoría abrumadora en la Organización de las Naciones Unidas. Son una minoría abrumadora. Por mucho, en estas organizaciones de la Organización de las Naciones Unidas como Junior, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, como la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Así que cualquier cosa que quieran aprobar con respecto a Israel, la aprueban. Y eso habla de este edicto de genocidio que emitieron. Este es un organismo político. La Comisión de Derechos Humanos y su Comisión de Investigación de la Organización de las Naciones Unidas son organismos políticos, no tribunales, ni tienen reglas de evidencia. La Organización de las Naciones Unidas solo tiene la Corte Internacional de Justicia como tribunal y aún no ha dictado sentencia, pese a lo que dicen TikTok e Instagram. Nunca ha determinado que haya habido o pueda haber genocidio en Gaza. Dictaminó que Sudáfrica tenía un caso plausible para que pudiera presentar como parte una demanda como esta en nombre de Hamas, esencialmente. No es que el caso de Sudáfrica sea plausible, sino que Sudáfrica tiene derecho a presentarlo. Legalmente, la Corte Internacional de Justicia solo determinó que Sudáfrica tiene legitimación para presentar este caso. Y es que, de nuevo, los tribunales de justicia, especialmente cuando dictaminan sobre leyes internacionales como esta, nunca van a dar la decisión rápida y sensacionalista que los periodistas desean, ¿verdad? Porque se toman su tiempo y hacen esto cuando el polvo ya se ha asentado y puede haber una investigación real. Lo que hizo esta comisión de la Organización de las Naciones Unidas y luego lo que todos estos medios como The Guardian y The New York Times y luego Bernie Sanders aprovecharon para titulares y clics fue que primero tomaron un grupo muy sesgado. Me refiero literalmente a Navi Pillay y su grupo. Cada una de esas personas tiene una larguísima lista, más larga que mi brazo, de credenciales de ser anti-Israel, ¿verdad? Son enemigos acérrimos de Israel, ¿verdad? Sería como si Donald Trump, ahora lo voy a poner del lado progresista para que una audiencia más de izquierda pueda apreciar lo ridículo que sería esto. Sería como si Donald Trump decidiera: voy a formar una comisión de investigación sobre los peligros del cambio climático y luego llenar a toda la comisión con personas que han dicho que el cambio climático es un engaño, ¿verdad? Y que no hay ningún problema con el cambio climático. Y entonces, días después, publicaron un 72 páginas diciendo: no se preocupen, no hay cambio climático y que podemos usar combustibles fósiles siempre y estar seguros. Nadie lo creería. La idea ya es ridícula de por sí.
Pero eso es exactamente lo que hizo la Organización de las Naciones Unidas con este informe sobre genocidio. Literalmente llenó toda la comisión con personas que públicamente odian a Israel. Algunos de ellos ni siquiera intentan ocultar su antisemitismo, ya sabes, uno de los autores principales. En el equipo de Pulet, Hassan Bilal ha declarado públicamente sobre el lobby judío y el control del lobby judío sobre los medios y sobre Estados Unidos. Y otro dijo que los judíos, quien antes de 2023 dijo que los judíos lanzan acusaciones de antisemitismo como si fueran arroz en una boda, minimizando los verdaderos problemas del antisemitismo. Ya sabes, en todo el mundo, y ni hablar de nuestra región, ¿eh? Así que esta comisión, sabes, desde el principio las cartas estaban marcadas. Pero además de eso, todo su proceso fue falaz, ¿verdad? Todo su proceso no resiste ningún análisis creíble. Seleccionan citas a conveniencia de, ya sabes, Netanyahu y Gallant y algunas otras personas, incluyendo a Herzog, ya sabes, a Herzog, y afirman que esas citas demuestran una intención genocida. Cuando si ves esas citas en su totalidad, solo con las dos oraciones alrededor, arriba y abajo, por así decirlo, verás que están hablando de llegar a Hamás, eliminar a Hamás. Y de nuevo, es muy importante pensar en esto, ¿verdad? Además, estas citas se hicieron después del 7 de octubre, tras una ventana de 10 horas en la que Hamás mató a 1.200 israelíes. Así que Hamás tuvo durante básicamente 10 horas el nivel de control militar del perímetro de Gaza que Israel tiene hoy en aproximadamente el 80% de Gaza, ¿verdad? Y en esa ventana de 10 horas, Hamás mató a 1.200 personas, casi 1.000 civiles. Si Israel hubiera hecho en los últimos 700 días lo que Hamás hizo, Hamás lo hizo en 10 horas. En realidad no quedaría ningún gazatí, ¿verdad? Habría casi 2 millones de gazatíes muertos en este momento, ¿verdad? Si simplemente hiciéramos cada 10 horas lo que Hamás hizo durante esa pequeña ventana en la que tuvo acceso con su ejército a civiles israelíes. Pero mencionaste. Sería un genocidio. Correcto. Y mencionaste algo que parece ser la comprensión más lógica de esto. Las mismas personas de las que esperarías que abordaran eso y a quienes esperaríamos que plantearan esas preguntas son los medios occidentales. Se supone que ellos son el cuarto poder. Se supone que son quienes deben defender estos principios por todos nosotros. Y han caído en esto. Lo siguen, lo difunden y continúan repitiendo el odio anti-israelí y el antisemitismo que se está propagando en estas organizaciones. Y tratan a estas organizaciones como si fueran organismos creíbles, ignorando todo, así como ignoran el hecho de que Hamás es genocida, que llama a la aniquilación del Estado de Israel, que la Organización para la Liberación de Palestina llama a la aniquilación y que el Estado de Israel no existiría. Ellos piden 2 estados, pero no quieren que haya un Estado judío. Quieren un Estado árabe y luego un Estado de todos sus ciudadanos. Y sistemáticamente, los medios ignoran este tipo de cosas y solo repiten el odio que se lanza contra el Estado de Israel, violando así su papel en la sociedad occidental. Sí, los medios para todos los efectos prácticos, con algunas excepciones como The Free Press, ¿verdad? De Barry Weiss y las páginas de opinión del Wall Street Journal, pero ciertamente no las páginas de reportajes del Wall Street Journal, han abdicado completamente de su papel aquí y ya sabes, esencialmente decidieron que su trabajo es llevar la verdad al poder en la dinámica que es el conflicto árabe-israelí, especialmente entre Israel y Hamás e Israel con los palestinos. Israel es el poder, así que solo llevamos la verdad a ese poder e ignoramos lo demás. Ignoran el contexto de que los judíos son solo el 0.02% de la población mundial. Ignoran que existe un país judío entre 56 países musulmanes. Lo saben, pero lo pasan por alto. También ignoran que nuestro enemigo no es solo Hamás, sino Irán, un hegemón regional con 83 millones de habitantes, que hasta el 7 de octubre tuvimos literalmente un anillo de fuego a nuestro alrededor y nos forzaron a pelear en 7 frentes por sobrevivir. Mucha gente fuera de Israel no comprende lo peligroso que fueron el 7, 8 y 9 de octubre aquí. Piensan que porque tenemos este ejército increíble, bueno, históricamente hemos tenido este ejército increíble, que somos el gran Goliat en esta situación. Y ya sabes, Sinwar lo intentó, falló, pero lo intentó.
incitar el 7 de octubre una guerra regional, donde fuimos atacados de inmediato y completamente por Hezbollah, por Irán, por las milicias chiitas en Irak, por los hutíes, y si todos ellos se hubieran unido en ese momento, no sé si tú y yo estaríamos aquí sentados, tú en tu estudio, yo en mi casa en Jerusalén, yo y mi estudiante, yo en mi casa en Tel Aviv. No sé si estaríamos aquí sentados ahora mismo. Estuvimos en un riesgo muy serio de perder y perder gravemente en ese momento. No sucedió, Bo Hashim, pero no es porque nuestros enemigos no quieran eliminarnos, y no es porque nuestros enemigos no tengan la capacidad de eliminarnos si estuvieran mejor organizados y mejor planeados. Es por muchas razones, incluyendo, francamente, creo que una intervención divina, que solo fuimos víctimas de la masacre a la que fuimos sometidos el 7 y 8 de octubre y que repelimos a los invasores de Hamas para el 9 y 10 de octubre. Podríamos estar hablando de un nivel de tragedia muy diferente si eso no hubiera pasado. Mija, podría haber resumido esto. Mi declaración de apertura al programa de hoy es exactamente el punto que acabas de hacer, así que creo que podemos concluir con eso. Amilla Dancing, abogado, quiero agradecerte mucho por acompañarnos hoy y creo que nos pondremos en contacto contigo en el futuro para abordar, estoy seguro, que las cosas no terminarán solo con el hecho de que cuando termine la guerra, Israel tendrá mucho con qué lidiar, como lo hemos hecho a lo largo de los siglos. Así que muchas gracias por estar con nosotros hoy y mostrarnos. Gracias por invitarme. ¿Tienes tiempos interesantes? Gracias por acompañarnos en Straight Up, Shanatuba, y nos vemos la próxima semana.